Verso 11 dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias y muchas gracias por la misericordia que has mostrado para nosotros. Gracias por abrir, Señor, tu corazón hacia nuestra humanidad y de habernos rescatado, salvado con tu gracia redentora. Gracias porque estaba muerto en mis delitos y pecados y me diste vida. Gracias por comunicarte conmigo, por darme de tu Espíritu Santo y por estar conmigo, Señor, todos los días hasta el fin. Gracias, gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A raíz de un comentario que hizo alguien por ahí diciendo que el cristiano cuando tenía una vida de maquillaje, y sí, algunos tienen una vida de maquillaje, posiblemente. Nosotros hemos querido levantar nuestra voz en defensa de la santidad, en defensa del guardarse, en defensa de la Escritura, porque pretender generalizar, decir que todos los que se guardan para Dios están haciendo una obra de teatro, que están siendo engañándose a sí mismos o tratando de engañar a Dios, no es cierto, porque nosotros hemos comprendido que la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros ha venido, y dígame si no, ha venido haciendo cambios, transformaciones, en algunos más pronto que en otros. A algunos le hemos costado más que otros al Señor, pero estamos en un proceso de transformación para bendición, para mejor. Y la palabra del Señor nos llama a nosotros a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo de una forma sobria, justa y piadosa. Ese es el caminar del cristiano. Si usted se equivoca, bueno, usted se equivoca, no estoy diciendo si usted se equivoca, no, sabemos que nos equivocamos, pero hemos venido tratando de marcar la pauta en la diferencia que existe entre el pecar por accidente y el vivir una práctica de pecado. Esas son las las dos cosas más diferentes que puedan existir. Aquí estamos en contra, no podemos evitarlo, no podemos evitar el pecado por accidente, pero sí estamos en contra de la persona que, aún llamándose cristiano o cristiana, esté viviendo una práctica de pecado. Dice la Nueva Traducción Viviente que la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos o liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer
buenas acciones. Ve qué interesante, nos salvó y nos comprometemos a hacer buenas acciones según la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 1:30, no lo busque, dice, nosotros ya fuimos salvos, ya fuimos sanos, ya fuimos redimidos, ya fuimos santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí? Ya eso pasó. Ahora, el proceso es diferente para cada uno. Lo que no podríamos aceptar o no vamos a aceptar es que nos digan que los que estamos en el proceso, buscando la bondad, la sabiduría, el consejo, buscando la ordenanza de la palabra, estemos creyendo ser cristianos maquillados, que en la iglesia somos una cosa y en la casa y en el trabajo somos otra. No, el cristiano que se comprometió con Dios tiene la misma vida en la iglesia, la misma vida en la casa, la misma vida en el trabajo, escuela, colegio, universidad, donde quiera que se encuentre. Y estamos hablando entonces de lo que significa la gracia de Dios, conocer la gracia de Dios. Les decía hoy hace 8 días que el que cree que la gracia de Dios es una excusa para pecar, definitivamente esa persona realmente no conoce lo que significa la gracia de Dios. Amén. Y en eso estamos en eso. Su amor, su bondad, esa ternura que Dios ha depositado en nosotros jamás van a ser una excusa para no tomarnos la palabra de Dios en serio, para no creerle realmente lo que Él dice en su palabra. Más bien todo lo contrario. Todo lo que Él ha depositado en nuestras vidas, el amor, el cariño, todo lo que Él ha puesto, yo valoro, como estaba orando ahora mi hermano Alejandro, yo valoro tanto la familia. Eso para mí es uno de los regalos más, bueno, después de su salvación, creo que es lo más grandioso que Él me ha dado. Lo valoro, lo estimo, y todo lo que Él me ha dado no puede ser jamás una excusa para pecar. Al contrario, todo lo que Él nos ha dado es una excusa para amarle más bien cada día más. Todo lo que debemos de reconocer, que hermanos, ni siquiera podríamos respirar si no fuera por su gracia, por su misericordia. No podríamos comer, no podríamos tener absolutamente nada, ni siquiera un techo, aunque este techo no sea propio, si no hubiera sido por su gracia y por su misericordia. Y pues esa gracia y esa misericordia, esa bondad, esa ternura, ese amor jamás van a ser una excusa para no creerle a Dios en serio. No va a ser una excusa para pecar, hermanos. Más bien va a ser un buen motivo para amar más a Dios, para amarlo con todo nuestro ser. Cuando la persona conoce el Evangelio, lo que menos quiere es pecar. Y cuando uno empieza a entender lo terrible que es el pecado, lo que consume el pecado, hablábamos el miércoles pasado de todos los pecados, que son como una carnada, que primero se presentan como muy agradables. Me imagino el pescado cuando está todavía no está pescado, el pez cuando está en el agua y mira aquel, ¿cómo se llama? Gusanito que parece tan apetitoso. A mí no me parece apetitoso, pero entiendo que a los pescados sí. Que parece un manjar jugoso, es una trampa. ¿Para qué? Para sacarlo del agua y matarlo. Eso hace el pecado. Y cuando uno conoce las consecuencias del pecado, cuando el pecado comienza a seducir, siempre es atractivo, siempre a la carne. El pecado es por eso seduce, porque no es algo desagradable a la carne. Pero sabemos que el diablo, el enemigo, vino a matar, hurtar y destruir. Esa es su función, ese es su trabajo. Más bien, cuando la persona conoce el Evangelio, lo que menos va a querer hacer es pecar. Empieza a entender lo terrible que es el pecado y nos asombra, nos impacta, nos maravilla lo que es la gracia de Dios. Que yo, que era un vil pecador, Dios, a pesar de mí, puso sus ojos, me dio su salvación y hoy soy parte de la familia de Dios. Qué gracia, qué misericordia, qué bendición tan grande la que Dios nos ha revelado a través de Jesús. El Evangelio nunca dice obedezca y sea salvo. Algunos andan allá
predicando que es que el evangelio, que no tiene nada que ver tampoco con el evangelio, pero es porque a ellos le dijeron: vaya, predique y usted va a ir puede que llegue a ser uno de los 144,000. Y tienen que hacerlo porque el mensaje que les dan a ellos es: obedezca y será salvo. Pero eso no dice la Biblia. Tampoco la Biblia dice que usted es salvo, por lo tanto no tiene que obedecer nada. Jamás la Biblia dice eso. El evangelio lo que dice en realidad: eres salvo, por lo tanto comienzas a obedecer la palabra del Señor. Eso sí dice el evangelio. Y un cristiano no hace las cosas, las buenas cosas que hace para ser salvo. Nunca. Por gracia somos salvos, dice San Pablo, Colosenses 2:8, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Él predeterminó que anduviésemos en buenas obras de antemano, una vez que ya fuimos salvos. Y lo hacemos ahora, no para salvarnos. Las buenas obras, no obedecemos la palabra para salvarnos, no. Ahora lo hacemos por agradecimiento y adoración a Dios, porque entendimos de dónde nos sacó el Señor. Dice el salmista en el Salmo 40, creo que el 40 es de Asaf: estaba yo como dice Asaf, estaba perdido en el pozo de la desesperación. ¿Cómo cree que se sentía Asaf? En el lodo cenagoso. Estoy citando o parafraseando el Salmo 40. Mire, es impresionante. Y con todo y todo Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó de ese lugar. Eso no es otra cosa más que reconocer la grandeza y de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos? Espérese, no me diga con Dios, no me diga todavía amén. No estoy hablando ahora con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con sus madres, ahora que con ocasión del próximo 15 de agosto? Antes de que diga amén, el hermano Gerardo Durán, que un día de estos cumplió años, por cierto, testificaba, y qué fuerte el testimonio, y nos decía: yo alabo a Dios por mi madre, porque aunque mi madre me regaló, no me quiso. Así lo cuenta él en su testimonio. Cuando yo nací, uno no sabe en qué circunstancias nació, uno no sabe tantos antecedentes. Lo que a él le pasó fue esto: la mamá no lo quiso cuando él nació. Y él dice en el púlpito, cuando enseña su testimonio: yo le doy gracias a Dios por mi madre. ¿Sabe por qué? Dice: porque ella pudo matarme, pudo abortarme, pudo haberme desaparecido. Sin embargo, por la gracia de Dios, a través de ella, estoy aquí testificando del poder de Dios. Ahora le voy a decir esto: ¿cuántos, aunque tuvieran una madre que aunque los haya regalado, cuántos están agradecidos con su mamá? Yo creo que las viejas merecen un aplauso. Y si la tiene a la par, dele un beso. A la esposa no, a la madre. Bandillos. Algunos se aprovecharon ya. Gerardo fue el primero y Patricia. Qué bueno. Y es que si usted le pone atención, la gente es tan agradecida que con la madre, que aún yo me he encontrado testimonios de personas que hasta la han asesinado, que no soportan que nadie hable mal de ella. Qué paradójico, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa. Cualquiera puede decirle lo que quiera, él decirle lo que quiera a su madre, pero nadie puede hablar de ella, porque ahí sí tiene que matarse conmigo, porque nadie habla de mi madre, solo yo, diría él. Sin embargo, cuánto agradecimiento, no por una madre, porque de verdad, chiquillas, madres, a ustedes casi, porque hay excepciones, casi no cuesta quererlas. Pero los tatas, nosotros los papás, que aún, mire, yo he escuchado testimonios de hijos que, aunque sea, agradecían al papá que apenas llegaba, le daba una buena jueteada, le pegaba y decía: gracias papá, eso quiere decir que aquí estoy. Por supuesto que sí, de alguna manera mostraba su cariño. Pero aún personas que han recibido
terribles tratos de parte de sus padres. Y gracias a Dios por eso. Yo he escuchado gente decir: yo alabo a Dios por mi padre, yo amo a mi padre. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios sabrá dar cosas buenas a los que se las piden. Mi hermano y mi hermana, si agradecemos a Dios, si agradecemos a nuestros papás, si agradecemos a nuestra madre, a nuestro padre por lo que hicieron por nosotros, imagínense dónde queda nuestro corazón lleno de gratitud por un Cristo que tomó el lugar en la cruz que me correspondía tomar a mí, y aún así no hubiera podido pagar o expiar mis pecados. Tomó mi lugar y Él pagó la gran cuenta que había por nosotros. Cuando yo entiendo el evangelio, yo no me voy a... La gracia de Dios, cuando yo entiendo que Él me regaló, porque la salvación era tan cara que nadie podía pagarla, solo uno la pagó y entonces nos la regaló de acuerdo a su gran misericordia. Eso es la gracia de Dios. Y cuando yo entiendo esto, yo no digo: ya Jesús me salvó, yo voy a ir a tomar, yo voy a ir a fumar, yo voy a ir a fornicar o adulterar o lo que sea el pecado. No, no, todo lo contrario. Mi vida es una vida de gratitud, mi vida es una vida de adoración. Eso no significa que estoy tratando de engañar a Dios. Eso significa que estoy agradecido por lo que ya Él hizo conmigo y por lo que Él ya me garantizó para la vida eterna. La gracia de Dios. Dele un aplauso al Señor. Más bien, la gracia de Dios es un buen motivo para no pecar. Eso es la gracia de Dios. Porque si yo estoy agradecido con papá, yo estoy agradecido con mamá, ¿qué trata uno? De no darles problemas. Obviamente hay excepciones, las hay. Pero cuando yo estoy agradecido con papá, cuando ya llegamos a cierta edad, y aún a pesar de que los papás no hayan sido tal vez no sé, una manifestación de ternura durante toda su vida, nosotros vamos a tratar siempre de estar agradecidos, porque de no haber sido por el viejillo, por la viejilla, este muñeco que está aquí nunca hubiera estado presente. Gracias a Dios porque usó a mi papá y a mi mamá. Mire, ni siquiera cuando en algún momento nos dijeron que fuimos el producto de una noche loca, de una noche de copas, de una noche de un encuentro fortuito allá por la cocina, mi hermano, aún así nos tuvieron y aquí estamos para darle la gloria al Señor. Y les agradecemos a ellos eso. Les agradecemos que aún muchas veces con grandes necesidades económicas, de ahí, mire, más de uno hasta panza tiene. Y digo tiene, ¿verdad? Hermanos, Romanos capítulo 1 verso 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del Señor, no me avergüenzo ni siquiera de mis papás, porque principalmente gracias a ellos estoy aquí. Y el apóstol Pablo dice del evangelio: no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una palabra más en Tito, ahora en el capítulo 3 verso 3 también. Gracia significa que Dios nos hizo nacer de nuevo. Gracia significa que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Dice Tito capítulo 3: porque nosotros también éramos de verbo de tipo pasado, tiempo pasado. Amén. Un verbo en pasado. Éramos. ¿Qué éramos nosotros en otro tiempo? Dice Tito, dice el libro, la carta de Tito: éramos insensatos, éramos rebeldes. Voy a seguir recalcando éramos, como dijo aquel del verbo ya no. Éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias,
éramos esclavos de deleites diversos. Vivíamos en malicia antes, vivíamos en envidia antes, éramos aborrecibles. Con cualquiera que se metiera con nosotros salía peleado. Nadie nos quería. Nos hacían un trabajo y terminábamos peleados con el que nos hizo el trabajo. Nos peleamos con el panadero, nos peleamos con el pulpero, nos peleamos con el del súper, nos peleamos con el de la carnicería, con el que nos puso las canoas, con el que nos hizo la acera. Nos peleamos con todo el mundo. Nadie nos quería. Eso éramos, ya no. Si no dice amén, diga ay, pero diga algo. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Era la costumbre caer mal y que todos los demás nos cayeran mal. Era la costumbre. ¿Qué tal en la familia? Llenándonos de envidia cuando alguien salía con algo nuevo, con algo fresco, con algo diferente. Se nos llenaba de envidia. Es más, ni la familia. Pasaba fulano en un carro más o menos y decíamos, ¿qué estará haciendo? Porque nos llenábamos de envidia. Nos caía mal que la gente le fuera bien. Nos caía mal que la gente fuera feliz. Mirábamos a alguien sonriendo y lo que decíamos era, qué mal que me caen esas risas. ¿Se acuerda cómo éramos del verbo hace tiempo ya no lo somos? ¿Se acuerdan lo terriblemente envidiosos y odiosos que nosotros éramos del verbo antes? ¿Se acuerdan lo contaminados que estábamos, que nunca entendimos si alguien se acercaba con buenas intenciones? Siempre pensábamos que traía alguna cosa y que en esto en cualquier momento iba a salir. ¿Se acuerda cuando teníamos esa tremenda malicia? Cuando antes teníamos esa malicia. ¿Se acuerda cuando el marido no podía ni siquiera, tenía que usar un cabestro porque no podía ver para ningún lado? ¿Sabe qué es un cabestro? Lo que le ponen a los caballos para que no vuelvan a ver para los lados. Porque cualquier mirada ya significaba un codazo, un golpe al estómago, un jack de izquierda. ¿A quién está viendo? ¿Se acuerda cuando usted era tan celosa antes? ¿O usted es celoso? Y se queda viendo, me contaba alguien, me dice, y me voy quedando viendo la sonrisa. No, fue sí, una fotografía que tiene Ceci de 15 años. Mire, la cosa más preciosa de la vida. Y ¿sabe qué me dijo esa persona? Me dice, ¿y qué le pasa a ella echándose esa risa con el fotógrafo? ¿Qué son esas risas? Mire, ¿se acuerda cuando éramos tan celosos que celábamos al marido, a la esposa, hasta con la mamá? Eso era antes. Si no dice amén, diga ay, pero diga algo. Bueno, antes éramos, pero cuando se manifestó el verso 4, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el verso 5, si puede subrayarlo, subráyelo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Es que antes teníamos un género que era contrario a Dios, y el Señor Jesucristo nos regeneró y ahora Él puso en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él prometió que cuando viniera a nosotros nos iba a guiar a toda verdad, no a pecado. Sigo. Mediante la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza
de la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos si hoy mueren, o si el mundo se acaba, o si el Señor los llama, hoy mismo estarán en la presencia del Señor? Eso es la gracia que Dios puso en nuestro corazón. Por supuesto, nos regaló algo que nosotros no podíamos haber podido comprar. Por supuesto que nos regaló algo que ninguno de nosotros hubiese podido hacer puntos, méritos suficientes para poderlo alcanzar. Si la gracia es tan elevado el precio de la salvación, que un minuto, un segundo de salvación no se podría comprar ni con todo el dinero que ha habido, que hay o que habrá en la tierra. Porque es tan caro que solamente el mismo Dios pudo haberlo pagado por nosotros, y por su gracia nos lo regaló. Si hoy morimos, vamos a estar en la presencia del Señor por la eternidad. Yo creo que eso es motivo de gratitud. Y yo cuando veo a mi papá, aún a pesar de que ya yo soy un abuelo, yo cuando veo a mi papá, yo lo único que veo es agachar mi cabeza y decir: ese es mi padre. Si no hubiera sido por él, con sus chichas y con todo lo que me enseñó mal y toda la cosa, pero yo recuerdo verlo trabajar de 6 de la mañana a 7 de la noche todos los días. ¿Por qué? Porque tenía 4 de familia y una esposa, y no fue el más chirote o el más vacilón, pero su manera de decir te amo fue trabajando como mula toda su vida. Aún hoy está trabajando, y nunca nos faltó, muy pobremente, en un camión de esos Isuzu Elf atrás con unas bancas hechizas, nunca nos faltó en vacaciones que nos llevara a Jacó, cuando había que pasar en bote para el río Tárcoles. Nunca nos faltó. El hotel no de 5 estrellas, era como de 5 millones, porque era al aire libre. Pero era la cosa más linda. El servicio, siempre se conseguía mire, cuando ya llegaba octubre, a veces él tenía todo el año la caja de refrigeradora guardada, empacadita, porque él nada más llegaba, hacía un hueco, ponía 3 estacas, ponía la caja, y ahí teníamos servicio sanitario. No había nada más lindo. Y si yo estoy agradecido con ese viejo, a pesar de que no fue cariñoso, fue muy bravo, muy bravo. Le dábamos el agua que él dejaba cuando se bañaba para que los perros se pusieran bien agresivos, a tomar. Fue muy bravo, pero mi hermano, yo lo venero, yo le doy gracias a Dios por ese viejo y por esa vieja. ¿Tienen defectos? Sí, también, pero yo también. Y posiblemente mis hijos van a estar mañana predicando esto mismo que yo estoy diciendo relacionado conmigo. Pero yo quiero decir, estoy agradecido con él. Me dio tantas cosas, me cuidó, y yo lo más que puedo hacer es, bueno, yo lo hice toda mi vida, no darle dolores de cabeza. No darles dolores de cabeza. ¿Cuántos están aquí? Por amor a mis padres. Por amor a mis padres, muchas veces ni siquiera por amor a Dios. Por amor a mis padres y a mis suegros, nosotros dos como pareja, en 31 años de casados, por amor a ellos, no nos separamos muchas veces. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es que ellos no sufran. ¿Cuántos hijos estamos aquí hoy? Y si hacemos eso con los papás, que nos dieron en sus limitaciones y en sus torpezas y en sus inseguridades y en sus carencias de todo tipo, económicas, emocionales. A mi papá nunca lo enseñaron a decir te amo, pero él, haciendo lo que hacía, me lo demostró. No necesitamos tal vez que nos lo dijera, aunque en esos tiempos uno no lo entendiera. Hoy ya lo entendemos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cómo es que usted le evita sufrimientos a su padre? ¿Cómo es que usted le muestra al Señor su amor? ¿Cómo es que usted le muestra a Dios su adoración? Yo se lo demuestro de esta manera. Número 1, precisamente
busco la manera de no vivir una vida de práctica de pecado. Y número dos, yo le sirvo, porque estoy tremendamente agradecido. Quito las palabras de mi esposa de su boca. Ni con 100 vidas al servicio de Él podría pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. Y 100 se quedó corta, porque lo que Él hizo nadie lo hace. Eso es gracia. Eso es gracia. En otro tiempo nosotros, dice la Nueva Traducción Viviente de Tito, nosotros éramos necios, desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros antes. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Yo esta versión la sigo repasando día y noche. Apunta esto, ¿usted qué apunta? Gracia, para que entendamos la gracia, significa que estábamos perdidos, pero Dios nos encontró. Eso es gracia. ¿Para dónde iba usted? Miren, papito, yo, que el otro día le estaba contando el testimonio a alguien y decía, ¿cuándo fue la noche que estuvieron mis compañeros? El miércoles en la noche, yo no usé drogas nunca, yo no fui un adúltero, pero eso no quiere decir que no estaba perdido. No fumé, no drogas, no usé el alcohol, no, pero eso no quiere decir que no estaba perdido. ¿Cuántos están aquí conmigo? El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Cristo, perdón, está perdido. No tiene nada. Y Él nos encontró. O Él nos llamó. Estábamos perdidos y Él nos hizo entender. Eso es gracia. ¿Para dónde iba usted? Al infierno. Aunque algunos círculos cristianos ahora ya ni siquiera quieren negar eso, o más bien niegan eso. ¿Para dónde iba usted? Para la perdición. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta para que se emocione un poco. ¿Para dónde va usted? Para el cielo. ¿Para dónde va usted? Para el cielo. ¿Cuánto pagó? Nada. Jesús pagó. ¿Y para dónde es que va? Al cielo. Eso es gracia. Usted estaba perdido. No había opción para usted. No había esperanza. No había uno solo, un justo sobre la tierra que siempre haga el bien y que nunca peque. No lo hay, dice Eclesiastés 7. No lo hay. 7:20. ¿Usted qué te apunta? Que apunta todo. No lo hay. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos. Todos, Romanos 3:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es gracia. Usted se imagina, si ahora usted saliendo ahora del templo, pasa a alguien y le regala 10 millones, no 10 millones, ¿cuál 10 millones? 1,000 pesos. Usted va a seguir riéndole toda la vida. ¿Qué gesto? ¿Qué acto? Si le dan 10 millones, le besa las patas. Usted no. Tiénteme, a ver, démelas ahora, a ver si no le se las beso. O sea, que si alguien es bueno con nosotros, ¿por qué se quieren tanto a las abuelas? Porque las abuelas son buenas con nosotros. Claro que hay excepciones. Claro que hay excepciones. Pero ¿por qué se quieren tanto? Porque son buenas con nosotros. Y cuando vemos a abuela, lo único que tenemos es una sonrisa desde aquí hasta aquí. Hola, abuela.
¿Por qué? Porque ha sido buena con nosotros. ¿Cuántos tuvieron una buena abuela? ¿Qué abuela la de ustedes, hermanos? Bueno, yo tuve también una y una. Ya, bueno, solo una tuvo. Efesios capítulo 2. Hermanos, en otras palabras, gracia significa que estábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. Éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres. Eso es gracia de Dios. Estábamos hundidos en el pecado. No daban ni una peseta por nosotros, porque no lo valíamos. Pero Dios, mediante su Espíritu Santo, nos ha hecho nacer de nuevo por el Señor Jesús. Nos ha regenerado, nos ha renovado para cumplir sus propósitos que tiene, porque Él tiene muchos propósitos en nosotros. En Efesios 2:1 dice la Biblia: Él nos dio vida. Espérese, Reina Valera. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no en los hijos de Dios. Me estoy dando a entender, estoy siendo comunicativo, hermanos, entre los cuales también todos nosotros, vuelvo al pasado, apelamos al pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. No me venga usted que usted es un siervo de Dios, que es un hijo de Dios, que es una persona salva y vive una práctica de pecado. Lo siento, no te lo creo. Sí peca, claro que sí. Y si lo dejaron hoy encerrado, no le dieron chance de bañarse y tuvo que venir limpiadito, nada más, yo me imagino que debe venir bravo y debe haber dicho algo y pecó posiblemente. No, sí se bañó. Ok. Hermanos, no, que no le da pesar venir nada más limpiadito. Ok, ya entendí. Sí, pero de ahí a que una persona quiera seguir viviendo en adulterio, quiera seguir viviendo practicando un vicio, quiera seguir viviendo en fornicación, quiera seguir viviendo en homosexualismo, quiera seguir viviendo, no sé, como árbitro de fútbol del que le pitó a México y Costa Rica. O sea, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Sigo leyendo. El verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ya no, por naturaleza, hijos de ira. Esa era mi mamá. Lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Pero ya no. Siga leyendo conmigo. O sea, ya no. Antes eso éramos. ¿Cómo me va a decir a mí que alguien que ya no viva enojándose, que alguien que ya no ande viendo otras cosas en la calle o por las pantallas, que alguien que se está guardando para Dios está siendo una persona maquillada? Lo siento mucho. Eso éramos antes, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué manera, cuando Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, mire, suba la mirada, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alce los ojos y mire, ¿dónde está nuestra vida? Dice aquí en Efesios Pablo
que estamos sentados, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor? Verso 6. Estábamos muertos. Esa era la condición de nosotros, pero Dios nos da vida para mostrar sus riquezas de esa misma gracia, la riqueza de esa nueva vida, la riqueza de esa verdadera vida de Cristo, de quien es la verdadera vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Uno más. ¿Por qué los muertos no pueden dar vida? Solo los vivos pueden dar vida. Y Dios nos ha dado vida. Dice Juan capítulo 1, Reina Valera, verso 12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios porque Dios así lo quiso, porque Él lo quiso hacer. Y esto por su gran misericordia. No teníamos nada, no merecíamos nada, no podíamos llegar a nada menos con Dios. Y Dios nos dio todo. Si usted hoy fallece, ¿para dónde va? ¿Por qué? Por su gracia. Eso significa la gracia. No tenía cómo pagarlo, no tenía cómo enmendarlo, no tenía cómo justificarlo. Él tomó mi lugar y lo hizo por mí. Eso es gracia. ¿Usted está agradecido por eso? Yo sí. Y si ciertamente cometo equivocaciones, errores y a veces hasta horrores, la vida nuestra no es una vida de maquillaje, es una vida de lucha. Lucha contra esta carne, lucha contra estos ojos, lucha contra esta mente. Cuando viene a reclamarme la mamá ira, como decía el pasaje anterior, cuando viene a reclamarme, claro que tengo que pelearme con esa vieja, porque viene a reclamarme, pero ya no es lo mismo. Lo siento mucho, lo que yo antes hacía ya no lo hago más, dijo Tony López. ¿Cuántos están aquí? Eso es gracia. No teníamos nada, pero absolutamente nada, y Él nos dio a nosotros todo. Usted va a tener ahora, dentro de un ratito, una mesa, aunque sea con un par de tortillitas y qué rico, quesito tierno y un cafecito. Su abuela, usted va a tener algo. Es por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos están respirando? Por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos andan ropita? Por su gracia y por su misericordia. La ropita anda cubriendo el cuerpito o el cuerpote. Por su gracia, por su misericordia. ¿Cuántos tienen un ser querido a la par? Por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos si mueren hoy van al cielo? Por su gracia y por su misericordia. Póngase de pie, vamos a orar. Cuando sale